Banners, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vamos a ver un Banners de la 6.6 versus Banners de la 6.7. Porque en nada viene Mavuika y todo el mundo que no tiene Mavuika quiere Mavuika y mucha gente quiere su arma o sus constelaciones y aparte Logen. Porque Nicole está gustando cada día más y la gente se está dando cuenta del potencial que tiene, sobre todo los ballenas que pueden jugarla más allá de C0. Pero es que además viene Columbina y Columbina, su arma y sus constelaciones, cuidado con ellas y lo que mejora los tres mejores equipos del juego. Y por último llega Sandrone. No hay chance de ahorrar. No hay oportunidad de ser una paloma feliz. Y desde luego, no dan las migajas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más. Gracias por apoyar tantísimo el canal. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares ahora y sobre todo en este vídeo que más dura está la cosa, por apoyar el canal de forma free to play, comentario, like y todo lo demás. Y sobre todo suscribirse con campanita y dar puntos de hype al vídeo. Eso es lo que más ayuda para ganarse la bendi. Que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. El equipo del canal les da las gracias a todos por seguir apoyando tantísimo. Y vamos con Banners de la 6.6 versus Banners de la 6.7. Los banners completos, porque aquí lo que voy a hablar es más de forma superficial, un poco más al grano y sintético, y sobre todo de las constelaciones. Los banners están por aquí, hablaré del personaje obviamente también a C0, pero vamos a ir más rápido. Si quieren ver los banners cada uno de forma individual, hay un vídeo analizando el banner de forma individual, solo el banner y las armas y todo lo demás de cada versión. Pues vamos a empezar por el principio de lo que se podría descartar. Durin a día de hoy es un personaje que siempre va a ir con Nicole. Si no tienes a Nicole, no vas a sacar a Nicole, no te gusta Nicole, Durin lo puedes descartar. De hecho, y vamos a Nicole, los techos más altos de Nicole son con C2 arma, mejora pero increíble los equipos de Flins por encima de Sakarosa y mejora mucho los equipos de Mavuika. Es un nuevo techo y de hecho es más cómodo con Mavuika porque la aplicación de Pyro de Nicole es extremadamente menor a la de Bennett, con lo que puedes hacer la rotación más fluida, con menos problemas de no derretir, porque por lo que sea no se aplicó crío de Citlali, que suele pasar mucho a los main Mavuika cuando juegas con Bennett, y como tienes la elemental de Bennett, peor todavía. Con Nicole puedes tirar elemental ulti perfectamente y la aplicación de crío va a ser mucho más cómoda y la rotación va a ser 1000 veces mejor. Entonces, Nicole en esos equipos para más ballenas puede prescindir de jugar Durin. Pero si no hablamos de eso, hablamos de Nicole C0, Durin y Nicole C0 son la dupla. Para Navia, para Grizzly en derretidos, para Logen, para Varesa, para Kinich, para Barca y para no sé cuántos equipos que seguramente me estoy dejando. Así que son dupla, van juntos, pero si vamos al top 5, como explicaba siempre, los lunares más Mavuika Skirk, ahí no aparece mucho Durin. Y luego, arma y constelaciones, el arma es su arma y le da un poco más de daño, no hay que ir mucho más lejos, y va bien con armas que no sean su arma, y las constelaciones sí son buenas. La primera está de paso, como la mayoría, la segunda da 50% de bono daño elemental, asimismo, y al personaje en campo que haga reacción con Pyro, en el caso de Durin, incluido el hidro para Mualani. Entonces, realmente las constelaciones de Durin, para quien le guste Durin, el único equipo donde no va con Nicole es con Mualani, puede llevarlo al cielo de una forma muy increíble, pero ya sabéis la tabla de mejores equipos y las preferencias y tal, así que más o menos las condiciones de cada Durin es esa. Nicole es lo que os he explicado. Si queréis C2 arma y no depender de Durin, es Flins y Mavuika. Si lo vais a jugar C0, sí mejora todos los equipos que mencioné anteriormente, y la C1 está de paso, no hace nada .jpg, la C2 es increíble, te da 300 de ataque más al equipo y elimina un 25% de las resistencias, y el arma le da un 26% de daño infligido al personaje en campo, le da ataque y recarga Nicole, que es lo que necesita, y le da 13% más de daño infligido a los personajes de la Aquelarre fuera del campo. Principalmente de esto se benefician Durin y Fischl, tampoco hay mucho más. Entonces, ahí cuadrarían, pero si queréis ahorrar, lo que viene después tiene pinta de ser espectacularmente mejor. Logen, que no sé si traeré build de Logen, no lo voy a sacar. ¿Os acordáis que dije que iba a sacar todo lo de Notcry y me iba a guardar un comodín de un personaje que no estuviera fuerte o que no me gustase para no sacarlo, estilo Siswen o algo así? Pues señores, voy a usar ese comodín. El personaje de Notcry que no voy a sacar es Logen. Logen es decente y tiene un muy buen equipo con Mona, sorprendentemente, Durin Nicole y también con Prune, es decir, cores de derretidos, o Logen con otro crío, Durin Nicole. Entonces, quien quiera sacar a Logen depende 100% de Durin Nicole. Todas las personas que de hecho y por esto mismo hicieron que del perma pasara a ser promocional porque le gustaba a mucha gente, pues
todas las personas que os guste Logen y no tengáis a Durin ni a Nicole, no lo saquéis, no vais a poder jugarlo. O sea, tendrá equipos raros seguramente, invenciones extrañas, se puede jugar con Xianglin Bennett, pero su equipo prime es Durin Nicole. Entonces, si no habéis sacado a Durin y a Nicole, no saquéis a Logen. Y yo no lo recomiendo para nada. De los DPS promocionales, es el peor. Y si pensamos que a lo mejor Logen sirve en Sniesna ya por el tema del Stellar Conduct, mentira, vaya gallo para el algoritmo. ¿Por qué? Porque el carry de Stellar Conduct, que de hecho también es crío, es Androne. Entonces, no hace falta sacar a Logen. Y luego vamos con Mavuika. Mavuika sigue en el top 5 de mejores equipos, ha mejorado más todavía y ha superado a Skirk si hablamos en términos de balleneos, C2 arma y todas las cuestiones, con Nicole C2 arma. Si hablamos de C0, ya sabéis que Skirk, su equipo intergaláctico con Nubilet, tiene más daños que los equipos de Mavuika, es decir, los free to play, pero se discuten el puesto 3 y el puesto 4, es decir, que están ahí todavía, con lo cual Mavuika sigue mereciendo la pena. Las constelaciones y el arma, increíbles. Todas son espectacularmente poderosas. La C2 de Mavuika es otro nivel. La C2 de Mavuika le da a cuando golpeas con tu habilidad elemental, que va a ser siempre si haces bien la rotación, vas a reducir un 30% la defensa de los enemigos de forma permanente. Eso es una locura, ya sabéis que es ese stat que siempre os digo que cambia totalmente los equipos y las rotaciones. Y además, la C2 te va a dar ataque base, no multiplicador. Base, que es el más importante para luego multiplicar por el ataque porcentual de los substat o del main stat del reloj en caso de no llevarla con maestría y de los multiplicadores de Bennett, etcétera, o de Nicole. Entonces, da miedo quien consigue una Mavuika C2. De verdad que es de lo mejor que puede llegar a ver y es verdad que ahora han salido los carries de Notcry, pero Mavuika C2 con Nicole C2, cuidado el daño que puede llegar a hacer. Y el arma es increíble. Hay una distancia entre el arma de Mavuika y el resto de armas espectacular. Es muy fuerte el arma de Mavuika para ella. Así que sí merecería la pena, pero vienen Columbina y Sandrone. Y aquí viene el ¿qué hago? Pues bien, si ya tenéis vuestro equipo de Mavuika y no queréis constelaciones ni nada, es mejor mejorar a Columbina, porque Columbina va a mejorar cualquier equipo lunar que tengáis y los equipos lunares tienen más techos que los equipos antiguos. Sobre todo Nefer y Zibai, sobre todo Zibai, que vaya sorpresa quien tenga Linea. Pero quien ya tenga Columbina, quien sea free to play, quien ya tenga el plan hecho, quien no vaya a sacar, que yo creo que este es el plan de la mayoría, dejadme en los comentarios si acierto, pero la mayoría skipea a Durin y Nicole y no va a sacarla con constelaciones a Nicole. La mayoría ya tiene a Mavuika y no va a sacar a Logen, es decir, full skip la 6.6. Y en la 6.7, muy probablemente, si ya tenéis a Columbina y no queréis ir mucho más allá de arma, constelaciones y demás, posiblemente la skipeéis y estáis ahorrando por Sandrone. Que Sandrone creo que es la sorpresa para todo el mundo, el personaje que mejor han vendido, la polémica que ha hecho que sea mucho más popular, el tema de Pulonia, el tema de que es súper amiga de Columbina y resulta que no van juntas en el equipo, que esto a la gente le sorprendió y le molestó bastante, y toda la oleada de buffs a personajes antiguos que van a ir en un equipo con Sandrone. Y yo os adelanto que el equipo más jugado seguramente de Sandrone, que lo voy a jugar, va a ser Sandrone, Yaemiko, quien tenga Yaemiko, y mucha gente va a sacar a Yaemiko por Sandrone, con Beidou Kiki o Beidou Diona. Ya os estuve explicando por qué recomiendo un poco más a Kiki que a Diona, pero igual Diona puede que nos dé un poco más daño retrasando la rotación. Ahí vamos a ver cuando salga el personaje. Entonces yo creo que Sandrone será el personaje que más va a querer la gente. ¿Qué pasa con Sandrone? Que hay gente diciendo que es malísima y gente diciendo que está rota y no tiene sentido. En cualquier caso, no se puede saber el resultado final del daño de Sandrone porque no tenemos su equipo y sus soportes. Y recordemos lo que mejoró Columbina, sobre todo con constelaciones y arma, los equipos lunares que ya de por sí eran espectacularmente poderosos y funcionaban con una Aino que era gratis y que era un 4 estrellas que hacía cosas medio sencillas. Entonces, no se puede saber el nivel de poder real de Sandrone, pero hay un gran debate, aparte de las funas que está viendo con la propia Sandrone, porque no gusta el diseño y demás. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y luego, para acabar la 6.7, pues viene Raiden y viene, no me acuerdo qué más, que seguro
seguramente no sea tan importante. Así que la 6.7, junto con el banner recopilatorio de Jaemiko, Wrisley, Sino y todo lo demás, también hay un vídeo de ese banner recopilatorio, me parece. No recomiendo a Wrisley y a Sino, que sé que hay muchos mains, y yo era main Sino, que dirán, oh, por fin están fuertes. A Sino le han metido un pedazo de nerf que prácticamente no va a cambiar nada .jpg. Y leo muchos comentarios y me acuerdo en un vídeo donde expliqué los buffs sobre Sino y Wrisley y mucha gente en los comentarios miñiñeó un poco. ¡Ay, yo venía al vídeo a ver a Wrisley y a Sino y no he hablado! No, amigos, es que no hay nada que hablar porque la rotación de los dos es igual. Entonces, lo único que tenéis que saber de Sino y de Wrisley es que ahora sé que van a jugar en equipos de Stellar Conduct con Sandrone, que es un DPS como soporte que va a jugarse fatal y solo es un buy para vender el personaje para que más gente tire o gaste dinero. La rotación de los personajes es igual. La de Wrisley tendrá el cargado un poco antes y podrás tirar más cargados por rotación. Y los equipos ahora van a ser todos de Críos y Electros bufados de Stellar Conduct, es decir, casi todos tendrán de soporte a Diona o a Kiki y de sub DPS a Beidou y Yae. ¿Qué queréis que hable de los personajes? Si hablé bastante en el vídeo, solo que no habéis sabido captar la información necesaria. Pero no hay más de aprender, de hacer la misma rotación que siempre tuvo hace 3 años cada personaje, que no son 3 meses, son 3 años, y de que los equipos van a ser full Críos y Electros de los bufados y de que van a ser power creepeados. Wrisley y Sino son DPS y Sandrone en esos equipos debería ser un soporte, pero el verdadero DPS que ya es mejor que Sino y que Wrisley es Sandrone. Sandrone, Yae, Beidou, Kiki o Diona como soporte defensivo, entonces no tenía mucho que hablar de ellos, pero no recomendaría en ese banner sacar nada salvo Jaemiko. Jaemiko puede llegar a merecer la pena, su primera constelación da 40 de daño en Stellar Conduct a Sandrone y podéis sacarla gratis, de hecho, en el selector de constelaciones, y la C2 da 200 de maestría al personaje en campo a Sandrone. Entonces, Jaemiko, quien ya la tuviera C1, sacar la C2, que además la C2 le da mucho daño a la propia Yae, puede ser interesante. Y ya, o sea, luego hay el banner está Kiki. Si alguien quiere sacar Kiki C6 para empezar a farmear botellitas, pues mira, algún ballena le meterá $3.000 y dirá todos los $3.000 a botellitas. Pero a partir de ahí ya no recomiendo sacar mucho más de la 6.7. Así que esto es lo que recomendaría. Sandrone en prioridad, dupes de Columbina y de Mawika en prioridad, o los personajes si no los tenéis, y en muchas situaciones seguramente ya tenéis muchos personajes antiguos. Quien no tenga Columbina para completar equipos lunares, sacará Columbina sí o sí. Quien ya tenga todo listo y haya sabido esquipear y tener de sobra ahorros, sacar a Sandrone, porque al igual que los 3 equipos lunares, posiblemente Sandrone sea uno de los 2 o 3 mejores equipos que haya en Sniesnaya con Stellar Conduct, con los soportes nuevos que haya de Stellar Conduct, con las Aritza y toda la cuestión, y poquito más. Estos son los banners 6.6 versus 6.7. Cuidaos mucho. Ay, se me olvidaba Citrali. La que me faltaba era Citrali 6.7. Iba a despedirme, pero si tenéis el equipo de Mawika y no tenéis a Citrali, sacar a Citrali. Y ya, ese es el criterio. Si no tenéis el equipo de Mawika, Citrali no hace falta. No va mal con Skirk, pero Yelan va muy bien con Skirk si es C0. Así que Citrali no es una locura, es muy fuerte, pero prácticamente solo es para Mawika y para Gaming a día de hoy. Y no va nada mal con Skirk, pero sobre todo Skirk C2 con nuqueo. Es decir, tirando la ulti, la que nuquea, la que hace mucho daño en muy poco tiempo, no ataques normales. Entonces, Citrali, que se me olvidaba, alguno dirá en los comentarios: Phil, Citrali de la 6.7 se te olvida. Citrali se me olvidaba. Y luego está Raiden por ahí, pero bueno, a menos que se anuncie algún buff a Raiden, no creo que Raiden ahora mismo merezca la pena para nada. Es muy fuerte con su C2 y todo, pero no hay mucho más que haga Raiden. Así que ahora sí, ahí se acaba el análisis. Citrali solo es para Mawika y para Gaming. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.